Cuando pensamos en Alemania, muchas veces nos vienen a la mente imágenes de riqueza, ciudades bien organizadas, alta calidad de vida y una economía robusta. Berlín, Múnich, Hamburgo, todo parece funcionar perfectamente. Alemania es un modelo de prosperidad, con grandes empresas automotrices, productos de alta calidad y una de las economías más fuertes del mundo. Pero lo que muchos no saben es que, detrás de esa fachada de éxito, existe una realidad de la que pocos hablan. Un lado oscuro y oculto que aún persiste en este país europeo, la pobreza oculta. Una pobreza silenciosa que no aparece en los videos turísticos ni en las postales que muestran la belleza del país. A pesar de ser uno de los países más ricos del mundo, Alemania enfrenta una gran desigualdad social que afecta a millones de personas. Y, por más sorprendente que parezca, una parte significativa de la población lucha para sobrevivir con salarios bajos, dificultades para pagar alquiler y cubrir sus necesidades básicas, a pesar de vivir en uno de los países más prósperos del planeta. En este video, exploraremos ese lado oculto de una Alemania que pocos conocen. Veremos cómo se esconde la pobreza, cómo afecta a grupos específicos de la población y cómo, a pesar de todo el dinero y poder económico, muchos siguen viviendo al margen de la sociedad. Si te resulta curioso, sigue mirando. Te mostraré la verdad que no aparece en los medios de comunicación. Alemania es un gigante económico. Su PIB está entre los más grandes del mundo, compitiendo de cerca con potencias como Estados Unidos y China. El país es conocido como el motor económico de Europa, con industrias poderosas que abarcan sectores como la automoción, la maquinaria, la química y la alta tecnología. Grandes empresas como Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Siemens, entre otras, son famosas a nivel mundial. Representan lo mejor en términos de innovación y calidad. Alemania es, sin duda, un país con una economía impresionante y sus ciudadanos suelen vivir con un elevado nivel de vida. Pero, al mirar más de cerca, la realidad comienza a cambiar. A pesar de esta prosperidad impresionante, más del 15% de la población alemana vive por debajo del umbral de pobreza. Este es un número alarmante, considerando el tamaño de la economía del país. Eso significa que millones de personas no pueden siquiera garantizar sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda y salud. La desigualdad salarial es una de las principales razones de esta disparidad. Lo que es aún más sorprendente es que la pobreza no afecta solo a aquellos que están desempleados. De hecho, muchas personas que trabajan todos los días, a veces hasta en 2 o 3 empleos, aún así no pueden escapar de esta realidad. Son conocidas como los trabajadores pobres. Esto es una clara demostración de cómo la desigualdad económica sigue profundizándose. Mientras una parte de la población se hace cada vez más rica, otra lucha por sobrevivir, incluso teniendo un empleo. Ahora, si analizamos quiénes son los más afectados por esta pobreza oculta, el panorama se vuelve aún más impactante. Comencemos con los migrantes. Alemania, como potencia económica, atrae a muchas personas de otros países en busca de una vida mejor. Sin embargo, muchos migrantes, incluso con formación, experiencia y títulos, se ven forzados a aceptar trabajos mal remunerados, con pocas oportunidades de ascender socialmente. Frecuentemente, son excluidos de las mejores oportunidades laborales y terminan atrapados en puestos con bajos salarios. Muchas veces, no logran superar el prejuicio o la barrera del idioma, lo que dificulta aún más su integración en el mercado laboral alemán. Otro grupo que siente el peso de la desigualdad social son las madres solteras. Para ellas, la realidad es aún más dura. Muchas veces, estas mujeres se ven obligadas a tomar decisiones desesperantes, como elegir entre pagar el alquiler o comprar comida para sus hijos. Se ven obligadas a equilibrar el trabajo y el cuidado de los hijos, enfrentando un ciclo de estrés constante. La falta de apoyo y la dificultad para encontrar empleos bien remunerados agravan aún más la situación de estas mujeres. Y no podemos olvidar a los jubilados. Es difícil de creer, pero en Alemania hay muchos pensionados que, después de toda una vida de trabajo, se ven obligados a contar cada céntimo de su pensión para sobrevivir.
El alto costo de vida hace que muchas personas mayores vivan en condiciones precarias, sin poder cubrir ni siquiera sus necesidades básicas. Los estudios muestran que 1 de cada 5 jubilados en Alemania vive por debajo del umbral de pobreza. Esto es algo que muchos no imaginan de un país considerado tan rico. Ahora, te estarás preguntando, ¿cómo es posible que, en un país tan rico, la pobreza siga siendo un problema tan grande? La respuesta está en cómo se presenta la pobreza en Alemania. A diferencia de otros países, donde la pobreza es más visible, en Alemania es más difícil de percibir. La pobreza no está en las calles ni en las favelas, está oculta en el día a día de las personas. Las personas pobres en Alemania muchas veces no viven en la calle, sino en pequeños apartamentos, con salarios bajos y con grandes dificultades para mantener el mismo nivel de vida que la mayoría de la población. La pobreza aquí se mide de forma diferente. En Alemania, una persona se considera pobre si gana menos del 60% del ingreso medio nacional. Esto significa que, si el ingreso promedio mensual en Alemania es de 4.000 euros, quien gane menos de 2.400 euros ya es clasificado como pobre. Puede parecer que 2.400 euros es una cantidad razonable, pero en realidad, eso no es suficiente para cubrir el costo de vida en muchas áreas del país. El alquiler, los servicios básicos y hasta la alimentación son cada vez más caros, lo que hace imposible para estas personas vivir sin sacrificar algo importante. El alto costo de vida, especialmente en ciudades como Berlín, Múnich y Hamburgo, es uno de los mayores obstáculos para las personas de clase media y baja. La vivienda, por ejemplo, se ha convertido en una verdadera pesadilla. Alquilar un apartamento simple puede costar más de 1.000 euros al mes y dependiendo de la ciudad, esa cantidad puede ser aún mayor. Además, los costos adicionales, como la energía, el agua y el internet, hacen que la vida sea aún más difícil. El aumento de los precios de los combustibles y la energía también ha sido un gran problema para muchas familias. Las facturas de gas y electricidad han aumentado considerablemente en los últimos años, convirtiéndose en una carga aún mayor para aquellos que ya viven con un presupuesto ajustado. Y, para empeorar las cosas, la inflación de los alimentos ha alcanzado niveles récord, lo que significa que, incluso con un presupuesto más ajustado, muchas personas no pueden comprar alimentos de calidad para sus familias. En Alemania, los Brennpunkte, o puntos críticos, son áreas que se asemejan más a los barrios marginales. Aunque no son comparables a las favelas de otros países, estos lugares tienen algunas similitudes y representan el lado más invisible de la pobreza alemana. Estas áreas empezaron a construirse después de la guerra, como un intento del gobierno de proporcionar viviendas asequibles para la población de trabajadores industriales que crecía rápidamente. Inicialmente, estas zonas se pensaron como soluciones para albergar a familias y trabajadores, pero con el tiempo, la situación cambió. Muchos de los edificios en áreas como esta son antiguos y no han recibido el mantenimiento adecuado con el paso de los años. Estos barrios ahora concentran a las capas más vulnerables de la población, migrantes, familias de bajos recursos y personas desempleadas. Las condiciones precarias de vivienda se convierten en un reflejo de la marginación de estos grupos dentro de la sociedad alemana. Aunque el alquiler en estas áreas es más barato, las condiciones de vida a menudo son extremadamente difíciles. No es raro que estos barrios enfrenten problemas de falta de infraestructura básica, como seguridad, transporte adecuado y acceso a servicios de salud. Para los migrantes que llegan a Alemania en busca de una vida mejor, estos barrios suelen ser el punto de partida. Muchos llegan sin hablar el idioma, sin redes de apoyo y terminan viviendo aquí debido a los alquileres más baratos. Sin embargo, el estigma de los Brennpunkte se ve amplificado por el prejuicio y la discriminación que muchos migrantes enfrentan, lo que les dificulta salir de esta situación y acceder a mejores oportunidades. Este fenómeno es parte de un ciclo vicioso que es muy difícil de romper. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿por qué, siendo un país tan rico, Alemania tiene tanta gente viviendo en condiciones tan difíciles? Existen varias razones para esta realidad, pero una de las principales es el aumento constante del costo de vida.
Ciudades como Berlín, Múnich y Hamburgo han visto un aumento significativo en los precios de los inmuebles y alquileres, lo que hace la vida insostenible para las familias con ingresos medios o bajos. Alquilar un apartamento de 2 habitaciones en Múnich, por ejemplo, puede superar los 1.000 euros al mes. Pero eso es solo el comienzo, ya que los costos de energía, internet y otros servicios básicos han aumentado drásticamente, haciendo que la situación sea aún más difícil para quienes ganan poco. Además, la crisis energética, con el aumento de los precios del gas y la electricidad, ha tenido un impacto negativo en gran parte de la población. Las familias de bajos ingresos, que ya luchaban para equilibrar sus cuentas, se ven aún más presionadas por las altas tarifas de energía. Con la crisis del suministro de gas y otros cambios económicos globales, los costos de los servicios básicos han aumentado enormemente, generando un verdadero dilema para quienes ya viven con un presupuesto ajustado. Otro factor importante es la falta de viviendas accesibles. En 2024, millones de personas en Alemania luchan por encontrar viviendas a precios razonables. Muchos terminan pagando alquileres elevados, comprometiendo una parte significativa de su salario solo para tener un techo. Esto se debe a un desajuste entre la oferta y la demanda, con una escasez de apartamentos disponibles y una población creciente, especialmente en las grandes ciudades. Ahora, hablemos del grupo de personas que enfrenta una realidad absurda, pero común: los trabajadores pobres. Son personas que están empleadas, que trabajan muchas horas y aún así no logran cubrir sus necesidades básicas. Puede parecer contradictorio, pero esto sucede debido a la baja remuneración en algunos sectores y la falta de oportunidades de ascenso. Muchas de estas personas tienen trabajos a medio tiempo o están en puestos mal remunerados, sin perspectivas de mejorar su situación. Por ejemplo, muchos migrantes, al llegar a Alemania, no tienen las calificaciones necesarias para obtener trabajos bien remunerados y terminan aceptando trabajos de bajo costo, como en restaurantes, construcción o limpieza. Aunque estos trabajos son esenciales, no pagan lo suficiente para asegurar una vida digna. Lo mismo sucede con muchas madres solteras que deben equilibrar el trabajo y el cuidado de los hijos, lo que les limita a aceptar solo empleos de medio tiempo. Este desequilibrio en el mercado laboral se está convirtiendo en una realidad cada vez más presente y es algo que debe abordarse urgentemente para que estas personas no sigan siendo empujadas a la pobreza. A pesar de que Alemania es un país rico, esa riqueza no se distribuye de manera justa. Existe una gran disparidad entre los más ricos y los más pobres. En un país donde algunas personas viven en barrios extremadamente exclusivos, con enormes mansiones y grandes propiedades, otras apenas logran pagar el alquiler de un apartamento sencillo. Las grandes ciudades de Alemania, como Berlín y Múnich, son el ejemplo perfecto de este contraste. La clase alta, compuesta por empresarios, políticos y personas con grandes fortunas, no solo es rica, sino extremadamente rica. El mercado inmobiliario, por ejemplo, está dominado por grandes inversores que compran inmuebles en áreas privilegiadas y los alquilan a precios exorbitantes, dejando a los ciudadanos de clase media y baja con pocas opciones. Mientras tanto, la clase trabajadora sigue luchando por mantener un estilo de vida digno, viviendo en áreas periféricas y enfrentando dificultades para acceder a servicios esenciales. Este desajuste en la distribución de la riqueza refleja una realidad muy difícil, donde la gran mayoría de la población no tiene acceso a una vida de calidad, mientras que una pequeña parcela disfruta de una abundancia inmensa. Esto crea una división social que se está volviendo cada vez más difícil de superar. La pobreza en Alemania es un tema muchas veces invisible para quienes no conocen la realidad del país. A pesar de ser uno de los países más ricos del mundo, la desigualdad y la pobreza afectan a millones de personas, creando un contraste entre los que tienen mucho y los que apenas logran sobrevivir. Esta realidad, muchas veces oculta tras una fachada de prosperidad, exige una reflexión sobre lo que realmente significa ser pobre en un país desarrollado. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre esta realidad? ¿Cómo se refleja esto en otros países que, a primera vista, también parecen prósperos?
Deja tu comentario aquí abajo y, si este tema te interesó, suscríbete al canal para recibir más videos sobre desigualdad social y los desafíos del mundo moderno. Continuemos esta conversación en los comentarios.